Hola a todos, mi nombre es Laura Flanagan y soy escritora, lectora y soñadora. Ya sabéis que en este canal encontraréis un montón de cosas relacionadas con la literatura, así que no dudéis en suscribiros y darle a la campanita para que os avise siempre que haya nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo nuevas recomendaciones y en este caso si te gustó, te gustará. Os voy a mencionar un libro y a partir de ese os voy a recomendar otro que tiene algo en común con el anterior. El primero es La restauradora, de Amanda Stevens, y os voy a leer de qué va, puesto que este libro lo tengo en mi estantería, pero todavía no lo he leído. Amelia Gray tiene 27 años y desde los 15 puede ver fantasmas. Heredó el don o la maldición de su padre y también a través de él supo las reglas que todo medium debe respetar para poder serlo y llevar una vida tranquila. No alejarse de los camposantos, ignorar la presencia de fantasmas a su alrededor, aunque quieran hacerse presentes, no relacionarse con personas a las que los espíritus acechan. Amelia se dedica a restaurar cementerios de valor histórico-artístico y con ello cumple con una de las reglas que su padre le impuso en su momento y que también consigue llevarlas a rajatabla, eso es, hasta que todo cambia. Un asesinato en uno de los cementerios en los que está trabajando la pone en contacto con un detective acechado y hay algo que la empuja a estar cerca de él, a pesar del peligro al que casi de inmediato se ve sometida. Los fantasmas del detective empezarán a amenazarla y ella deberá elegir entre sus sentimientos y su propia seguridad. Y el libro que vengo a recomendaros a raíz de este es Hojas de Dedalera, de Victoria Álvarez, un libro que fue la obra debut de esta autora hará la friolera de unos 15 años. Lo sacó con Ediciones Versátil. Yo por aquí en mis estanterías tengo una edición original y ha sido hace poco reescrito de principio a fin y publicado de nuevo, esta vez con la editorial Molino. Ella ha vivido rodeada de muerte desde que nació. Él ha seguido enamorado de la vida incluso después de morir. Una historia de amor capaz de traspasar las fronteras del más allá. Abandonada por su madre, Annabel Lovelace se ha visto obligada a vivir con su tío en un cementerio, donde descubre que es capaz de comunicarse con las almas en pena, un don que con el paso de los años la convertirá en la medium más prometedora del Londres victoriano. Cuando Victor Rosenfield, un joven lord asesinado a sangre fría, solicita su ayuda para cruzar al otro lado, Annabel le propone un trato, convertirse en su espíritu protector a cambio de sus servicios, pero no todo el mundo verá con buenos ojos su alianza. Mientras se embarcan en una historia de amor que les hará sentirse más vivos que nunca, el arco de sus enemigos se estrechará a su alrededor y Annabel descubrirá que algunos secretos son más peligrosos que la propia muerte. Ya sabéis que Victoria Álvarez es una de mis autoras favoritas, ya no solo por los libros tan bonitos que escribe ambientados de una forma tan cuidada y precisa al detalle, sino también por esos personajes con sus luces y sus sombras y donde el personaje más bueno puede parecer el peor de los demonios. Podría hablaros del libro original, pero creo casi con toda seguridad que no tiene que ver mucho con el libro que está actualmente publicado. Así que simplemente os diré que si es la mitad de bueno que el libro original que yo leí y que me enamoró de principio a fin, tanto de la pluma de la autora como de querer seguir leyendo más historias suyas, estoy segura de que a vosotros también os va a encantar. Y es que la autora consigue aglutinar todos los ingredientes necesarios para una buena historia. Aventuras, misterio, amor. Aquí os traigo una recomendación, digamos, de ciencia ficción distópica, en la que si os encanta Divergente de Verónica Roth, os recomiendo totalmente la saga de Legados de Lorien de Pittacus Lore, y cuyo primer libro es Yo soy el número 4, que tuvo además adaptación a cine hace varios años con Alex Pettyfer y Teresa Palmer, entre otros, pero sí que os tengo que decir que la película se me quedó un poco como a medio gas porque quitó bastantes cosas del libro y otras tantas no las explicaba en condiciones, por lo que yo os recomendaría que si queréis ver la película primero os adentréis en esta serie de libros. Es una serie de 7 libros en total, aunque luego hay un reboot con otros tantos libros que retoman de nuevo la historia con personajes nuevos. Yo esa otra saga no la he leído, solamente esta otra primera que os estoy recomendando y hablando.
Lo bueno que había en Divergente, que diferenciaba, entre otras cosas, con los Juegos del Hambre, era el world building que había detrás. Y aquí nos encontrábamos con que la gente estaba clasificada en 5 facciones, cada una dedicada a cultivar una virtud diferente. Una era la verdad, otra era abnegación para los altruistas, osadía los valientes, cordialidad los pacíficos y erudición los inteligentes. En el caso de Yo soy el número 4, nos encontramos con una raza alienígena con apariencia humana y en la que hay varios números del 1 al 9 y cada uno tiene unos poderes distintos. Ellos son de un planeta originario concreto, pero tienen un enemigo común y son los mogadorianos. Son más fuertes, son más rápidos y tratan de pasar desapercibidos. ¿Por qué? Porque sus enemigos, los mogadorianos, les están persiguiendo para matarlos. Lo que no saben es que tienen que irlos matando en orden del 1 al 2, al 3. Y cuando lo descubren comienzan a matarlos. Los 3 primeros ya han muerto y el siguiente es 4. 4, al igual que Tris, se verán en una encrucijada. Huir para salvar la vida o quedarse junto a la gente que ama y que quiere y que ahora es su familia, protegerla y además enfrentar a los mogadorianos. Como ves, los personajes de los 2 libros son valientes hasta el extremo, superando todos los retos que se les van poniendo en el camino. Por increíble que parezca, también esta historia, la de Yo soy el número 4, pensándolo, ha sido una teoría un poco loca que ha empezado a surgir en mi cabeza hará 5 minutos, que nunca había llegado a pensar hasta ahora, y eso que me tomé mi tiempo leyendo estos libros, pero no sé, nunca surgió el comparar a Buffy cazavampiros con esta saga de libros, por lo menos con el primero, puesto que Buffy es la elegida para luchar contra vampiros, monstruos en general, y la elegida como tal siempre es una persona que es solitaria, que no tiene ni familia ni amigos, para no arriesgar nada en su lucha, y al no tener ningún punto flaco ni débil, ser incluso más fuerte de lo que ya es de por sí. Y aquí nos vamos a encontrar con que el personaje, John, o 4, como le vamos a conocer, él le ocurre un tanto igual que a Buffy, puesto que el resto de personas lorienses que han fallecido, por ejemplo 1, 2 y 3, lo que les caracterizaba que aparte de su protector o instructor, su tutor, no tenían a nadie más y eso les hizo ser débiles, al contrario de lo que ellos pensaban. Y en cambio, aquí 4 tiene un amigo, Sam, que es muy aficionado a las teorías conspiratorias y tiene una novia, Sarah, los cuales le van a apoyar y le van a ayudar en su lucha. Todo eso, unido al entrenamiento duro y arduo y al desarrollo de sus habilidades, hará que comience a recordar flashbacks de cuando él era crío y dejó su planeta siendo bien pequeño. Lo interesante de esta saga, como os digo, es que en cada libro iremos descubriendo a un personaje nuevo de estos 9 lorienses y como veis cada uno tiene unas habilidades adquiridas muy chulas que además se verán puestas a prueba cada vez que tengan que enfrentarse a un nuevo peligro en su lucha por sobrevivir a los modagorianos. Por supuesto, para hacerlo más interesante, el autor hizo que cada uno de estos lorienses viviera en un país o incluso un continente diferente, por lo que vamos a ir viendo sus costumbres, sus tradiciones y cómo han influido en cada uno de ellos. En estos libros vamos a encontrar el significado de la familia, del amor, la amistad y sobre todo también va a haber secretos, traiciones y muchos giros inesperados. La siguiente recomendación es Astillas en la piel de César Pérez-Gellida y a partir de este libro os traigo Sé lo que estás pensando de John Verdon. Astillas en la piel es un thriller psicológico en el que nos vamos adentrando poco a poco que nos hace creer que es una novela muy normal, muy previsible,
y de la que no puedes esperar gran cosa, pero es que según vas avanzando en la historia, te va mostrando cada vez más giros de guión en los que te hace ver que estabas totalmente equivocada y que esto es solo el comienzo de todo lo que te espera detrás de esta historia. En ella nos ubicamos entre dos localizaciones, una es Valladolid y la otra es Urueña, la villa del libro. Los protagonistas son Álvaro y Mateo, dos amigos de la infancia con una deuda pendiente. Como he dicho ya en tantas ocasiones, yo con este autor, con Pérez Gellida, paisano además, he tenido con sus libros mis más y mis menos. Y es que comencé descubriéndole con Memento Mori, el primero de su trilogía, que además ha sido llevada a televisión hace poco, pero fue un libro que a mí no me supuso algo original, fue además bastante previsible para mi gusto y que no me quiso o no me animó a leer ni el segundo ni el tercero. Es más, cuando he visto la serie creo que he sentido más o menos lo mismo. Lo único original, entre comillas, que digamos, es que está ambientada en Valladolid y eso sí me gustó. Pero incluso viendo la serie, al ver trayectos que hacía el propio protagonista, había cortes en los que pasaba de una calle a otra como si estuvieran unidas, cuando en realidad había cierta distancia entre ellas. Incluso en eso me decepcionó. Que bueno, puedo entender que por motivos de guión o lo que sea, pues se recorte. Me voy a centrar más en el libro. El libro, pues como digo, no me pareció nada original, me pareció más un poco amalgama de tantos otros libros que ya se habían publicado y que, bueno, como primer paso de iniciación de escritura, pues correcto, no había fallos y tenía buenos personajes, una trama más o menos, bueno, es que tampoco, la verdad, no quiero ser mala, no me gusta hablar mal de ningún libro, pero pues ni fu ni fa, está correctamente escrito, pero ya está. El siguiente que leí, y fue por el club de lectura, que si no seguramente no lo hubiera leído, fue Todo lo mejor, el primero de una biología que yo por entonces no lo sabía, y es un libro sobre todo con una base histórica, porque se centra en la Alemania dividida y en ese momento hay un asesino que está acechando en ambos lados, un asesino en serie. Y me gustó bastante más que el de Memento Mori, no le di un 5, pero sí que me gustó mucho. Y este siguiente que leí fue, de nuevo, Astillas en la piel, también por el club de lectura, y tenía cierto miedo por eso, porque no sabía si iba a ser algo bueno, algo malo, algo regular. Y la verdad es que empecé leyéndolo y, como os digo, para mí resultaba muy previsible, muy aburrido, por lo menos los primeros capítulos, pero luego me terminó sorprendiendo y mucho. Es que la historia que nos va contando es a dos tiempos. Uno, el actual, con nuestros dos personajes y amigos de la infancia en Urueña, atrapados allí en medio de una cencellada. Y el otro hilo conductor es cuando ambos son críos y están estudiando en un colegio privado. Aunque no lo parezca, poco a poco los hilos se irán juntando e iremos viendo la conexión entre ambas historias. Me gustó mucho que el autor se tomara cierto libre albedrío a la hora de hablar de ciertos temas que no tenían nada que ver con la historia original, pero que los metía, digamos que con muy buena conexión dentro del diálogo de los dos protagonistas. Como os digo, tocaba gran cantidad de temas, entre ellos tenían la amistad, la familia, la pederastia, literatura en el siglo XXI, higiene en la época medieval, el bullying, entre otros tantos. A mi modo de ver, esta novela podría decirse que en resumen es como una descripción del asesinato perfecto llevado a cabo. Sí que es verdad que luego descubrí que era el segundo de una trilogía, pero como estaba bien atado, pues decidí no leer ni el primero ni el tercero. Tal vez por miedo a que me desinflaran la opinión que había adquirido de este segundo libro.
Y a raíz de este os he recomendado Sé lo que estás pensando, de John Verdon. Y aquí nos habla de un hombre que recibe un sobre en el que le invitan a que elija un número, uno cualquiera, siguiendo unas instrucciones. Y al abrir el sobre encuentra con que la persona que le ha enviado la carta ha adivinado ese número. Pero esto, al principio aparentemente un chantaje, termina convirtiéndose en un asesinato. Y la esposa de la persona que ha recibido la carta contacta con David Gurney, un policía con 25 años de servicio ya retirado, para que le ayude a descubrir quién ha enviado la carta. Aquí nos encontramos con Dave Gurney, un policía retirado que vive con su mujer en el campo y se dedica a la caza. Como os decía, la persona que recibe la carta se pone en contacto con David Gurney, y es que ambos fueron compañeros de universidad. Gurney trabajará junto a su mujer Madeleine para investigar el caso, y esta, como un Watson ocasional, le ayudará a desentrañar algunos puntos clave de la investigación. Como os había dicho, la persona que recibe las cartas, Melark, aparecerá asesinado, pero no será el único. Y David Gurney deberá investigar cuál es el modus operandi y el patrón que sigue el asesino. Y esto le llevará a adentrarse en un juego del gato y el ratón, donde Gurney y toda la policía terminarán acorralados. ¿O tal vez era eso lo que David Gurney quería? Aquí, John Verdon, el autor, consigue contrastar tres personajes o tres temáticas muy diferentes entre sí. Una, la monotonía del matrimonio perfecto; otra, la adicción al trabajo; y otra, la mente de un perturbado que vive en el pasado y trata de cambiarlo. A todos los que os guste la serie sobrenatural, os recomiendo Apocalipsis de Nicholas Wells. La historia se centra en un pequeño pueblo de Colorado llamado Little Rock, un precioso y tranquilo pueblo que se verá amenazado por un devastador virus que irá aniquilando a toda su población. Lo que al principio se confunde con ataques de animales salvajes se convertirá al final en una indetectable infección que afecta al comportamiento humano. Los síntomas aumentan a medida que aumenta la pandemia, y pronto se darán cuenta que Little Rock no es el epicentro de esta, sino solamente una víctima más de un gran ataque mundial. Mark Benson, un joven de 17 años con sueños premonitorios, podría ser la única esperanza para toda la humanidad. Él y sus compañeros realizarán un aterrador viaje que les llevará al origen del mal y les desvelará misterios de su propio pasado. Como veis, está ambientada en América y con pocas descripciones nos ubica perfectamente en cada momento del libro. Podéis pensar, sobre todo según va avanzando la historia, que se trata de una novela de zombies, pero su trasfondo es mucho más grande. El miedo va creciendo, así como la necesidad de saber a qué se enfrentan sus personajes. Como veis, es una novela en la que se plantea la lucha del bien contra el mal. Aquí vemos cómo Mark es una persona acosada en su colegio, tímida, pero que a lo largo de la historia irá evolucionando, madurando y aceptando su papel en esta historia. Y la última recomendación que os traigo son dos trilogías. La primera es Predestinados, de Josephine Angelini, y está compuesta por Predestinados, Malditos y Diosa. Y a raíz de esta os recomiendo Aprendiz de Diosa, de Aimee Carter, y está compuesta por Aprendiz de Diosa, Diosa Interrumpida y Herencia de Diosa. En Predestinados nos encontramos con Helen Hamilton, una chica de 16 años que se ha pasado toda su vida escondiendo lo diferente que es mientras vive en la isla de Nantucket. Las pesadillas sobre una travesía en el desierto hacen que se levante agotada y con las sábanas manchadas de tierra, y en el instituto tiene alucinaciones de 3 mujeres que lloran lágrimas de sangre. Y lo último, cuando se cruza con Lucas Delos por los pasillos, no puede reprimir un impulso asesino que la lleva a atacar al nuevo y guapísimo chico. Claro que lo que ninguno de los dos sabe es que están destinados a enfrentarse y convertirse en los últimos protagonistas de una historia que no ha cesado de repetirse durante milenios. Sigue pareciendo una historia juvenil muy original porque se centra en los dioses griegos, pero un poco al rollo de estilo Dallas. Aquí nos encontramos con 4 castas de dioses distintas y todos ellos enfrentados. Y aquí, como en la película de los inmortales, solo puede quedar uno, y será el que reine cuando resurja la Atlántida.
No voy a adentrarme mucho en comentarios sobre este libro, puesto que tenéis un vídeo hablando de la trilogía al completo y que os dejo el enlace en la cajita de información. En Aprendiz de Diosa ya os podéis imaginar por dónde van los tiros, sobre todo por el título, pero os lo voy a leer el argumento y luego ya os hablo un poquito del libro. Todas las chicas que habían hecho la prueba habían muerto. Ahora es el turno de Kate. Kate siempre había vivido sola con su madre y ésta se estaba muriendo. Su último deseo, regresar al lugar donde había pasado su infancia. Así que Kate iba a empezar el curso en un instituto nuevo, sin amigos, sin familia y con el temor a que su madre muriera antes de que acabara el otoño. Entonces conoció a Henry. Misterioso, atormentado y fascinante, aseguraba ser Hades, el dios del inframundo, y si Kate aceptaba el trato que le ofrecía, mantendría a su madre con vida mientras ella intentaba superar 7 pruebas. Kate pensó que estaba loco, hasta que lo vio resucitar a una chica. De pronto, salvar a su madre le pareció posible, y si superaba las pruebas, se convertiría en la esposa de Henry, en una diosa inmortal. Como ves, el punto en común que tienen estas dos trilogías es la mitología, pero hasta ahí. Recién llegada al instituto, Kate atrae las miradas de los chicos, pero sobre todo de Dylan, el quarterback del colegio. Y Ava, la novia y animadora, al sentirse un poco preocupada por perder las atenciones de su novio, decide gastarle una broma a Kate con tan mala fortuna que Ava pierde la vida. Aquí Kate conocerá a Hades y este le hará un trato para que Ava vuelva a la vida. Tendrá que pasar la mitad del tiempo viviendo con él, tal y como ocurre en el mito de Perséfone. Al principio renuncia al pacto y Ava vuelve a morir, pero una vez que ve que todo es cierto, decide hacer un nuevo contrato y tendrá que pasar una serie de pruebas para poder ser su esposa y mantener a su madre con vida. Parece el plan perfecto, pero siempre hay gente con ansias de poder, sentimientos que van surgiendo y cosas que aparentan ser lo que no son. Y todo eso serán baches que se irán interponiendo en el camino de Kate. Kate es la típica chica que siempre se preocupa por los demás y los antepone a sí misma. Y por eso hará todo lo posible para que Hades mantenga las ganas de vivir, no solo por su madre, sino por sí mismo, porque además está comenzando a sentir sentimientos hacia él. Aquí Henry / Hades nos muestra, al igual que una moneda, dos caras. En una nos muestra un lado frío en el que actúa como quien es en realidad y que corresponde a su edad y a su trabajo, donde no puede mostrar ninguna emoción y sin embargo, cuando está con Kate, todo eso cambia. Podríamos decir que Henry es un señor Darcy a lo griego. Su actitud trae de cabeza a Kate, que no logra discernir quién es en realidad. Aquí vemos también ecos de otro libro, el de Rebeca, puesto que Kate está todo el rato pensando en Perséfone, la persona que abandonó a Henry, a Hades, y con la que constantemente se compara, puesto que ella era bella, era perfecta, y ella en cambio no se ve así. Y bueno, hasta aquí las recomendaciones que os traía de si te gustó, te gustará. No sé si os sonará alguno de los libros porque, como habréis adivinado, algunos ya tienen sus añitos, otros pueden ser algo más recientes, como el caso de Astillas en la piel. Dejadme en comentarios si conocíais alguno de estos libros o si ya los habéis leído y qué os pareció. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en el siguiente. Un besazo, adiós.